Y qué bueno poder compartir este tiempo juntos en la comunión del Espíritu. Un saludo muy grande a nuestros hermanos queridos en los distintos lugares donde están en conexión con nosotros. Agradecemos a Dios porque esta iglesia se extiende compartiendo la palabra de Dios a través del trabajo de tanta gente que ama al Señor, que tiene pasión por el Señor y ha entendido que esto se trata de realizar la misión del Señor donde el Señor nos quiere depositar, enviar. Así que también estamos agradecidos a Dios porque tenemos la palabra de Dios. Este es tiempo de palabra. En un mundo tan inestable, en un mundo donde todo está tan removible, nosotros tenemos un fundamento. Vale la pena poner nuestra confianza en la palabra del Señor y la casa no se cae, la casa permanece, venga lo que venga. Hoy tengo una palabra que Dios puso en mi corazón para aquellas personas que están sobrepasadas por las circunstancias, personas que están sobrepasadas, agotadas, que van más allá de sus fuerzas, todos los recursos que por ahí tienen para enfrentar la vida. Pero venimos al Señor, venimos a la fuente de poder, de fortaleza, y predispone tu corazón, tu espíritu para recibir la poderosa palabra del Señor. Vamos a aprender hoy a conocer un poquito más al Dios conocido, aprender a conocer un poquito más nuestras vidas, qué necesitamos del Señor, qué áreas necesitan tener luz para que el Señor tome control y dominio. Vamos a también aprender a enfocarnos de una mejor manera en el propósito que el Señor ha dispuesto para cada una de nuestras vidas. Señor, te entregamos este tiempo, tu Espíritu Santo obrando, iluminando, revelándose a nuestras vidas. Bendecimos a cada persona, declaramos que donde tu palabra se predica, Señor, ahí tu Espíritu trabaja y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Declaramos, Señor, un tiempo de milagros, de revelación, de renovación de nuestras fuerzas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir acerca de un episodio de la vida de Elías. Un Elías que era parte de una historia de crisis externa, una crisis nacional. La gente estaba muy lejos del Señor. Había una crisis política, una crisis de gobierno. También en esa circunstancia había una crisis en la naturaleza, no llovía, entonces no había siembra, no había cultivos, no había cosecha y por supuesto esto traía temor a la gente acerca de cómo iba a vivir. O sea, el panorama espiritual en esa nación era bastante complicada también, esa situación, pero lo que también implicaba la vida de Elías era una crisis en su interior, en su propio corazón. A veces lo exterior no lo podemos manejar nosotros, pero sí lo exterior, las circunstancias pueden afectar nuestra vida interior, personal. Y hoy no estoy hablando a gente pecadora, incrédula, le estoy hablando a gente fiel, gente que sigue al Señor, que sirve al Señor, pero que también pasa por crisis personales, sobre todo de agotamiento, cuando la persona siente que está sobrepasada por las circunstancias. Así que este Elías tenía una crisis externa e interna también en su corazón. ¿Qué le pasaba a él? Sentía intimidación, sentía temor, sentía mucha soledad en su vida, sentía falta de propósito, que sus sueños por ahí se habían perturbado y también él sentía un momento de una fatiga tan grande porque se sintió superado en todo. Vamos a la palabra del Señor, este pasaje que cuánto lo hemos leído, cuánto lo hemos predicado, pero el Señor nos dio una perspectiva quizá diferente para tomar unos principios que nos ayuden hoy a los santos siervos del Señor, a los fieles del Señor, a poder descubrir a este Dios que conocemos pero que necesitamos conocerle aún un poquito más en medio de las crisis, ya sean del mundo, de nuestra nación, pero también nuestras crisis personales, familiares también. Primera Reyes, capítulo 19, nos enfoca entonces en Elías. Es increíble, él recibe una noticia donde de pronto, después de una gran hazaña que conocemos, él es intimidado. Buscaban su vida para matarlo,
Pero es interesante, vamos a leer algunos versículos. El versículo 3 de Reyes 19 dice, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué poder tienen las palabras? Enfócate en estas palabras, viendo el peligro, sintiendo intimidación. Cuando hablo de Elías, en realidad es un panorama tan claro a veces de nuestra propia realidad, la vida de Elías, ¿no? En una crisis externa, mundial, nacional, pero también una crisis personal. Y él, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba y dejó allí a su criado. Fíjense que cuando sentimos peligro, tenemos ganas de correr a algún lado. Hay que escapar, hay que refugiarse en algún lado para salvar nuestra vida. Como decían los del Martín Fierro, para salvar el pellejo, ¿no? Ahora, lo peor que a él le pasó es que no solamente que él busca un lugar de seguridad, un refugio, sino que deja en ese lugar a su criado, a su asistente, a su ayudante. Esto es lo primero que aprendemos ahora, ¿no? Que en medio de la crisis tendemos a refugiarnos en el aislamiento. Dejamos a un costado a la gente que nos puede bendecir, la gente que nos conoce, que puede de parte del Señor ser un bálsamo para nuestra vida. Por eso, lo primero que deberíamos aprender en tiempos de crisis personales, de agotamiento, es que no debemos alejarnos de las personas que Dios envía a nuestra vida que nos pueden ayudar. Necesitamos siempre de alguien. Hoy estamos aislados, pero podemos abrir las fronteras de nuestra vida y abrir el corazón por algún medio, quizás por alguien mismo que tengamos a nuestro alrededor, en nuestra familia, alguien objetivo. A veces tenemos una lectura de nuestra realidad como que esta es la realidad, las cosas son así. Y muchas veces nosotros hablamos desde nuestra propia realidad que nos da un mensaje. Tiene una peligrosidad que nos hace ver la vida desde otros lugares que normalmente no son lugares muy exactos con la realidad. Necesitamos a alguien objetivo, un buen amigo, como dice la palabra del Señor, que podamos reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Y también necesitamos ese tipo de persona en nuestra vida, que pueda llorar con nosotros, conocer nuestras luchas, que no nos juzguen, que estén a nuestro lado para levantar nuestros brazos, que sean ángeles del Señor ministrando nuestra humanidad. También necesitamos gente que aprenda a reírse con nosotros. El que se ríe con nosotros es aquel que disfruta nuestra prosperidad, nuestros logros, aquel que sabe que por más que Dios nos bendiga de las maneras que el Señor ha prometido bendecirnos, no va a cambiar nuestro corazón. Pero qué lindo es tener una buena noticia y un buen amigo para compartir la buena noticia, dejando ese prejuicio de que si prospero me tengo que esconder para lo que dirán de mí, lo que opinen de mí. Alguien dijo que un buen amigo es aquel que está a nuestro lado cuando nos pasa lo mejor y cuando nos pasa lo peor. Que cuando nos pase lo peor no nos va a juzgar, conoce nuestra vida, nuestro llamado, sabe de qué manera poder levantarnos a los lugares donde nosotros debemos estar. Pero un buen amigo es aquel también que sabe entender nuestros buenos momentos, que disfruta con nosotros, que nos dice, valió la pena tu trabajo, se están cumpliendo las promesas del Señor sobre tu vida. Qué bueno es poder tener buena gente a nuestro alrededor. Ahora, se equivocó en medio de su cansancio Elías de dejar nada más ni nada menos que a su criado en el medio del camino. Tenemos que aprender a abrir el corazón. Obviamente, ser sabios, no podemos abrir el corazón frente a cualquiera. El corazón nuestro es un tesoro. Tenemos que ser sabios en discernir aquel que nos honra, que nos valora, aquel que conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Gente confiable, gente que es madura en el Señor, gente que no va a compartir con un tercero lo que
con tanto esfuerzo a veces nosotros podemos compartirle. La segunda cosa que tenemos que aprender de Elías en este tiempo de cansancio es que tenemos que aprender a leer las señales. La palabra dice acá en el versículo 4, dice que él se fue por el camino, por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aprender a leer las señales. Qué rica es esta descripción de la palabra del Señor, que describe a una persona que ama a Dios, una persona que sirve a Dios, pero una persona que está al borde del colapso, una persona que se está casi autodestruyendo. Mira, la palabra del Señor nos hace que nosotros nos preguntemos algunas cosas para leer las señales. ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Qué está manifestando nuestro cuerpo, nuestra condición corporal? Dijo el pastor Estamateas, alguien que conoce tanto de la conducta humana, que el cuerpo habla. Hay que aprender a leer las señales del cuerpo. Elías se sentó, venía caminando, se agotó y se sentó debajo. Es una imagen de alguien que está sobrepasado, que busca refugio, que busca aliento. En perfecto argentino, que está necesitando un pido gancho, se sentó, esa postura. ¿Qué está diciendo tu cuerpo? A veces hay enfermedades. Estaba leyendo que el gran problema que tenemos ahora es con la parte muscular, porque sobre todo en esta parte nosotros estamos canalizando nuestras tensiones, nuestras preocupaciones. Leer las señales, tratar de escucharnos cómo estamos hablando. Elías, deseando morirse, una emoción interior, él dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Si en el corazón hay fatiga, cansancio, tantas emociones, eso se va a manifestar por lo que hablamos. Y él dijo: basta ya. ¿Cómo estás hablando? Qué bueno sería grabarnos un poquito, o que alguien nos grabe y que nosotros podamos escucharnos. Si estamos quejosos, malhumorados, si de pronto por allá se te escapa una de esas palabritas prohibidas, pero que en realidad demuestran lo mal que a veces nosotros podemos llegar a estar. Leer las señales. ¿Qué estás deseando? ¿Qué estamos deseando? Alguien dijo, como aquel: qué bueno ser un pájaro para escapar a lo lejos, allá arriba del monte. Y nadie puede escapar ni siquiera a la próxima ciudad. Recuerdo cuando estaba recién casado con Andrea, claro, era una situación muy obviamente desconocida para mí, y sentía que estaba todo el día en la casa con la misma mujer, y dije: me voy a ir de esta casa. Salí de mi casa, a los 5 minutos estaba de nuevo en la casa, di una vuelta de manzana y me di cuenta que era una cuestión de hábitat. Hoy no podemos escapar a ningún lado, pero por ahí nuestros deseos son de autocompasión. El deseando morirse. ¿Qué estás deseando? Claro, hay un montón de problemas, circunstancias, y por ahí tu deseo es escaparte. Hace 2 días hubo un día de recordación acerca de aquellos que debemos cuidar con sentimientos de suicidio. Hay gente que está deseando morirse literalmente. Y esto fue un sentimiento que no estaba en un incrédulo, y un hombre que vio el fuego de Dios literalmente descender en su altar. Señales. ¿Qué te están diciendo los demás, los que te aman? Escucha a tus hijos. Por ahí tus hijos, que tienen un poquito de temor de expresarse, te van a decir: estás trabajando mucho, estás medio loquito, estás sobrepasado. Escucha a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos. Creo que algo importante en este tiempo, gente, es que aprendamos a leer las señales. Una señal es una advertencia. Y cada vez que hay una advertencia, podemos evacuar una posible mal consecuencia. Las señales son cosas previas, pero son mensajes muy fuertes
que si aprendemos a leerlos, estamos a tiempo de cambiar una realidad, de cuidarnos mejor, de administrarnos mucho mejor para vivir mejor para nuestra gente y para cumplir los propósitos del Señor. Tercera cosa que aprendemos de esta experiencia de este Elías cansado, sobrepasado, es que Dios también ministra en nuestros agotamientos. Dios sigue trabajando cuando nosotros no queremos trabajar o estamos ya derrotados. Mira, el versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro, que es un arbusto del desierto, se quedó dormido. Agotamiento. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Hay un ángel del Señor que va a ministrar nuestro agotamiento cuando ya no oramos, cuando ya no clamamos, cuando no abrimos la palabra del Señor, porque parece que estamos sobrepasados, cuando estamos dormidos y agotados. Dios siempre va a venir a ministrar en medio de nuestros cansancios. Verso 7 ahí nomás dice, y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida y caminó. Interesante. Cuando recobramos fuerzas, volvemos a caminar. Cuando recobramos fuerzas del Señor, volvemos a abrazar el propósito de Dios. Y él caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es interesantísimo todo esto que pasa. Dios te va a hablar todas las veces que necesites. Todas las veces. Y a veces nos sentimos culpables. ¿Por qué no aprendí la lección? Debería haber reaccionado de otra manera. Con tantas experiencias con Dios, mi vida debería ser distinta. Pero a veces un ungido Elías se cae, se agota, tiene malos sentimientos, mala postura corporal, un dejo de soledad en su vida. Pero el Señor me recordó las palabras de Isaías. Nosotros pensamos que Dios es una fuente que se agota. Sin embargo, Isaías en el capítulo 40 dice, ¿por qué dices si hablas tú? Mi camino está escondido en Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? El creador, la fuente de todo. Él no desfallece, no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios no se cansa de tu vida. Dios no se agota por volver a hablarte, ministrarte, fortalecerte. Dios es la fuente que siempre está predispuesta para dar fortaleza al cansado. Es increíble, solamente Dios pueda fortalecernos. A veces no alcanzan las palabras, los consejos, pero hay algo tan simple, es cada vez que estemos sobrepasados, doblemos nuestras rodillas. Te lo digo de corazón. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Lo que dice la canción. Vuelve al Señor. Eso es mágico, es poderoso. Dobla tus rodillas y quizá con tu silencio, tu dolor. Eso quebranta tu corazón, pero alegra el corazón del Padre para fortalecerte. Dice el Salmo 37 tan conocido, la salvación de los justos es el Señor. ¿Quién iremos? Al Señor. Para lo bueno que hicimos y no lo comprendieron, para lo malo que hicimos que necesitamos perdón, comprensión, restauración. Y Él es su fortaleza. El Señor, dice el Salmo, es su fortaleza en el tiempo de la angustia. En el tiempo de la angustia hay fortaleza, y la fortaleza de los justos, no de los pecadores, de los justos, es en el Señor. Nahum dice algo más o menos parecido. Él dice que el Señor es bueno, Él es fortaleza en el día de la angustia, pero suma la frase que dice que Él conoce a quienes en Él confían. El Señor conoce a quienes en Él confían. Esta palabra
viene del Señor. Solamente en el Señor podemos tener fortaleza. Y lo que nos está diciendo, esto es un principio espiritual. Para Dios, confianza en Dios es igual a fortaleza de Dios. Te lo digo de otra manera. Fortaleza de Dios es igual a confianza en Dios. Quienes confían se fortalecen. Cuando Dios se manifiesta en medio de nuestro quebranto, nuestra angustia, el Señor pone confianza a través de nuestra fe. Y nuestra confianza es nuestra fortaleza. Y Dios se manifiesta. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabes que Jesús tomaba esos tiempos para fortalecerse? Jesús, que se desvistió de su deidad, dependía del Padre para todo lo que hacía. Lucas 5 dice, pero su fama se extendía más y más. Estaba muy solicitado. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de todas las enfermedades. Mas él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba para estar con el Padre y oraba porque nuestra fortaleza viene del Señor. Cada vez que estés sobrepasado, cansado, agotado, dobla tus rodillas y vení a la fuente de fortaleza. Porque su confianza será nuestra fortaleza de aquí y hasta el último día. La cuarta cosa que debemos aprender de todo esto, necesitamos, más allá de nuestro cansancio, reenfocarnos en lo importante. Reenfocarnos en lo importante. Verso 9 dice, y se metió en una cueva. Fíjate que Dios se había manifestado en él, lo había fortalecido, lo llevó hasta Horeb, nuevamente en dirección a la revelación, donde estaba el centro, la esencia de su vida. Pero él en el camino se mete en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios te dice, ¿qué haces aquí en esta situación emocional, espiritual? Dios cuando te fortalece no es para mejorarte la vida y que sigas en el mismo transitar, sino que Dios te fortalece para enfocarte en Horeb, para enfocarse en lo importante, para que el Señor te pueda llevar al lugar donde es tu fortaleza, donde estás brillando, donde se cumple esa palabra de propósito. ¿Qué haces aquí, Elías? En el cansancio, nosotros habitamos en lugares equivocados, una cueva. Sos un hijo de Dios, una hija de Dios, un siervo, una sierva del Señor. Te lo digo de corazón. Dios conoce tu esencia, tu identidad, tu propósito, tu llamado. Tenés que salir de los lugares donde las circunstancias por personas, intimidación, te llevan. Porque alguien llamado para un propósito en un lugar equivocado es un ridículo. Tantos talentos llamados en gente quebrada emocionalmente le lleva a tener una vida emocional y espiritual de ruina. Si no hay perdón, si no hay restauración, tu vida va a ir a lugares donde Dios no pensó para tu destino. Fuera de tu propósito se cae el ánimo. Fuera de tu propósito, porque tu pasión está en los lugares donde Dios te soñó y donde estás siendo relevante para la vida de muchos. Versículo 10 dice que Él dijo, y yo solo he quedado, el lugar de la soledad, el lugar de la autocompasión. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Por eso lo importante ahora que recibas esta palabra, salí ahora en el nombre de Jesús. De esos lugares, de esas cuevas que el Señor no diseñó para tu vida. Tenemos que salir, tomar una actitud diferente, porque Dios cuando salimos de la cueva se va a empezar a manifestar con poder. Verso 11, Dios le dijo, sal fuera, Dios te dice, sal fuera, ponte delante del monte del Señor. Verso 13, y cuando lo oyó Elías, Dios quiera que estés escuchando la voz del Señor que te dice, sal fuera de esa condición de ruina,
Sal fuera de esa condición que te está limitando. Ponte delante del Señor. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Hay que salir de ese lugar. Dios no se revela en medio de nuestro caprichosismo, de nuestra angustia y miseria. Tenemos que tomar una actitud de creerle al Señor. Quizá no la sentimos, pero le obedezco al Señor. Y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él empieza diciendo, me quedé solo. Y sabes que no es la verdad. Jamás estamos solos. Siempre hay un ángel que vendrá una vez, 2 veces. Dios te va a hablar una vez, te va a hablar una segunda vez, te va a dar oportunidades. Pero le dijo Elías, no estás solo, porque Dios siempre tiene recursos ilimitados para nosotros. Él se ha reservado hombres, mujeres que no han doblegado sus rodillas para ser recursos en las manos del Señor para que cumplas tu propósito. Algunos no creen en tu vida, algunos no te honran, te menosprecian, te ningunean, te rebajan, te envidian. Pero hay gente de Dios, gente afinada en lo espiritual. Son esa gente que está a nuestro alrededor, que uno sabe cuándo acceder, que uno sabe que uno está leído, que no está mal leído. Son esa gente que no ha doblado sus rodillas frente a la crisis, sino gente fiel de parte del Señor, que son recursos de Dios para que sigas adelante. Sigue tu camino. Dios no ha culminado su propósito en nuestras vidas. Verso 15, y le dijo Jehová, vuélvete por el camino, por tu camino. ¡Qué tremenda palabra! ¿Cómo cambia el por tú? Vuelve por tu camino, por el sendero de la voluntad del Señor para tu vida, para tu llamamiento, para tu propósito, para que se cumpla esa palabra que el Señor ya vertió sobre tu vida. Estamos llenos de palabra. Yo estoy lleno de palabra, hermanos. La guardo en mi corazón. A veces todo lo que el Señor viene hablándonos no cabe en mi imaginación, pero le creemos al Señor. Se trata de Dios porque hasta aquí somos lo que Dios ha querido que seamos, no por nosotros. Tendríamos que estar descalificados, autodescalificados, pero Dios ha tenido gracia y misericordia. Hasta aquí nos ayudó el Señor. No somos más que lo que somos por Dios. Pero ahora te dice que vuelvas por tu camino, por el desierto, no importa, vuelve a tu camino y llegarás y ungirás a Hazael por rey. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a estar cansados, agotados, sobrepasados. Todo lo que implica una crisis exterior que a veces también se suma a nuestra crisis interior personal. Pero el Señor dice, entiendo, comprendo, te voy a alimentar, te voy a fortalecer, vení a mi presencia, no me voy a cansar de hablarte, no me voy a cansar de ministrarte, tengo recursos para que sigas tu camino, pero sigue tu camino, que nada te desenfoque de la perfecta voluntad del Señor. Que nada te doblegue, ni tus emociones, ni esas falsas escapatorias que a veces nosotros queremos tener como para vivir mejor en otra cuestión, situación, localidad. No. Se trata de que sigas tu camino. Somos débiles y nos agotamos. Somos humanos, pero a Dios le ha placido usarnos. Y el poder del Señor se manifiesta en medio de nuestras debilidades. Termino diciendo la palabra que nos refrescaba San Pablo. Dice, pero tenemos este tesoro, la presencia de Dios, el ministerio, la vida de Dios. Ese tesoro en vasos de barro. Vos y yo somos vasos de barro. Y más de una vez, cuando hay alguna señal que nos olvidemos, Dios nos muestra una debilidad para que tengamos conciencia de quiénes realmente somos. Este tesoro está en vasos de barro para que la excelencia del poder
sea de Dios y no de nosotros, para que en todo sea Dios glorificado. Si Elías te llamó Dios, si Dios marcó tu destino, no va a haber circunstancia, intimidación, más allá que va a haber cansancio y tantos sentimientos. Elías, seguirás tu camino porque no te llamé para que vivas en una cueva, en el desierto, en el aislamiento, dando lástima, sino te he puesto para ungir a reyes. Te dejo esta palabra en el nombre del Señor. Yo sé que esta palabra está irrumpiendo en esa atmósfera espiritual, en esa nube oscura que a veces está nublando tu mente, tu corazón, está apagando tu fe, estás con sentimientos de derrota. En el nombre del Señor, yo declaro esta palabra sobre tu vida. Y Padre, ahora nos unimos en fe con aquellos que están conectados a tu palabra, Señor, y que en medio del cansancio, en medio del agotamiento, te manifiestes, te reveles, Espíritu Santo, con poder. Y Padre, todos aquellos que han llamado para la gloria de tu nombre, cumplan tu voluntad. Hoy se levanten, salgan de sus cuevas, tengan una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, que se refresque el monte de Horeb donde revelaste palabra de propósito, de liberación, Señor, y que en este tiempo ellos puedan crecer, reverdecer, extenderse, multiplicarse. Y Señor, que todos los recursos preparados para cada uno de ellos, Señor, sean atraídos en fe, para que, Señor, tu propósito sea cumplido. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Dios, el Dios del fuego, pero también del silbo apacible. Revélate, Espíritu Santo, y seguiremos hasta el final de nuestros días, haciendo tu voluntad fielmente. Te bendecimos, te adoramos, Señor.